Y ahora nos vamos a ir de esos rítmicos movimientos pélvicos de Virus a el jazz, porque está con nosotros acá en el estudio Orión León, pianista, director del Conservatorio de Santiago y también director del Ensamble por la Paz, que es la agrupación de casa, ¿no?, del conservatorio, y que, como ustedes saben, han estado realizando acá un ciclo en Sala Máster los días últimos jueves del mes, y este jueves 28 de septiembre a las 20 horas van a estar presentando la suite de jazz Where You From, que es además compuesta por nuestro invitado. ¿Cómo estás, Orión? Antonella querida, feliz de estar acá. Sí, pues bueno, bienvenido nuevamente. Siempre es muy bonito, además, darle continuidad a este proceso que partió en marzo. Sí, totalmente. O sea, con el ensamble nos hemos puesto este bonito objetivo de poder generar distintas suites y cada músico o distintas músicas del ensamble está componiendo obras. Entonces, lo interesante es que acá venimos a presentar obras tradicionales del jazz como de Monk, de Dizzy Gillespie, pero también estamos estrenando distintas suites que son 3 movimientos musicales pensados en alguna idea o visión de los compositores-compositoras. Ahora me tiraste dos cosas ahí que inmediatamente dan cuenta de un poco de lo que estábamos hablando. Cuando tú dices, bueno, presentamos cosas como clásicas del jazz, como Monk, y uno dice, mira, ¿qué hubiera pensado Monk en algún momento? Sí, Va a ser considerado como un clásico. Es verdad. Pero eso también habla un poco de la belleza del jazz, ¿no? De estas Sí. posibilidades de estar constantemente en la búsqueda y constantemente jugando con ideas. Y lo otro, a propósito, que lo hemos conversado que antes de Gravedad Cero, que es lo que ustedes trabajan como ensamble por la paz, que es esta idea de jugar sobre las composiciones. Claro. Entonces, un poco, y ahora te va a tocar a ti, y el compositor de la pieza, Totalmente. porque, claro, a ti te ha tocado desarmar las piezas ajenas. Sí, Así sí, que, en realidad sí. preguntarte por ese, bueno, para quien no sepa, vamos a poner contexto, Sí. ¿no? Porque lo que hace Zero Gravity es este ejercicio de jugar con una pieza y poder componer sobre la composición ahí mismo, improvisando. Claro, claro, es interesante cómo tú lo planteas, porque incluso si ocupamos las mismas palabras que tú estás diciendo, como jugar con una pieza, y empezamos a agarrar esas dos palabras y empezamos a estructurarlas como, oye, ¿y qué pasa si hablamos de jugar con la obra o jugar con el poema? Y empezamos a deformar un poquito la palabra pieza para que cada persona pueda sentirlo de distintas formas, hasta que llega un minuto que hablamos tan metafóricamente que puede ser como jugar con el alma. Y finalmente, claro, pieza y alma nosotros lo estamos conectando de alguna forma. Entonces, como dices tú, lo interesante de esta forma como creativa, que es desarrollada por Wayne Shorter y que recomiendo a todos. Acaba de salir un documental hermoso de Wayne Shorter de 3 capítulos. Está en Amazon y ahí habla mucho de la evolución desde cuando él tocaba la tradición con Art Blakey hasta el último que hizo, que era súper experimental, y es muy bonita, muy emotiva, porque también cuenta pasajes muy complejos de su historia, como cuando fallece su esposa en un avión que cae. Entonces, como él va eso transmitiéndolo a través de la música. Y ese es el legado que nosotros hemos tratado de construir acá en Chile, sobre todo con el Ensamble por la Paz, que es cómo nosotros presentamos melodías y que de alguna forma esas melodías tengan una gran variación según también lo que nosotros podemos ir desarrollando con la audiencia en el momento. Uh-huh. Ahora, claro, yo fui testigo del primer Sí. Concierto, después no he podido por los jueves, son días difíciles, pero es muy emocionante para la audiencia también, porque, y lo hemos conversado antes con Orión, pero si alguien se ha perdido esas conversaciones previas, es como estar en la cocina de estos músicos, ¿no? Y ver cómo son capaces de partir con una melodía que tiene ciertas lógicas y luego decir, ya, ¿cómo jugamos encima de eso? Y cómo además el ensamble, que está conformado por 12 músicos y músicas tremendamente talentosos, se van a dar vueltas alrededor de esas posibilidades, ¿no? Pero, ¿qué se siente cuando te toca a ti? Sí. O sea, es como vas a dirigir y además es tu composición. Claro, o sea, mira, yo en realidad lo disfruto mucho, o sea, de verdad yo estaba esperando que me tocara, incluso, claro, como que dentro de las presentaciones a mí me tocaba en agosto, por distintos motivos lo movimos ahora a septiembre, y claro, eran 3 movimientos, son composiciones que yo hice muy en una idea que tuve la oportunidad también de conversarlo con mi mentor, Danilo Pérez, quien fue discípulo de Dizzy Gillespie, que son estos trompetistas de jazz así tradicionales, y él es panameño y él contaba de que en un concierto en el Lincoln Center, que es uno de los teatros más bonitos que hay en el mundo,
estaban tocando juntos y viene la improvisación de mi maestro Danilo Pérez. Y cuando termina, la gente aplaude, hermoso, un nivel de lenguaje del jazz y todo. Y Dizzy Gillespie para a la gente y le dice a la gente, espera, espera, espera. Danilo Pérez, lo que yo quiero es que Panamá suene en tus manos, porque yo toqué jazz ya con los pianistas de jazz tradicionales norteamericanos, entonces necesito que suene Panamá en sus manos. Entonces, ese mensaje que él entendió como tan importante, sobre todo para los latinoamericanos, que de alguna forma nosotros podamos acercarnos al lenguaje del jazz, pero también suene nuestra raíz o nuestras raíces en nuestras manos, es sumamente importante. Estábamos recién hablando de Violeta, entonces, claro, que yo pueda componer algo que tiene mucho, claro, de Monk o de Dizzy Gillespie y que obviamente tiene que tener también de Violeta Parra, porque finalmente es el legado de lo que somos en este minuto. Claro, y además también ahí aparece la lógica de qué entendemos por tradición en el jazz, ¿no? Claro. Esta mezcla entre, ok, es la música que yo he escuchado una y otra vez, es la música docta del mundo afro. Claro. Diría, Claro. en Estados Unidos, Sí, además, sí, que el mundo sí. afro es muy diverso, pero es en Estados Unidos. Y específicamente en el, diríamos, en el este. Pero luego, una de las cosas que a mí me fascina del jazz es que toma sus sonoridades dependiendo de quién va a estar tocando eso. Y cuando uno ve, por ejemplo, los conciertos del Día de Jazz, que les recomiendo que lo hagan, están en YouTube todos. Claro. Son maravillosos y ahí uno ve la gran diversidad de posibilidades a partir de ese lenguaje. Ahora, ahí entra el tema de la improvisación también y el talento de los creadores y creadoras, que en este caso se cruza quien compone con quien interpreta. Claro, Ambos totalmente. son creadores y creadoras. En el momento, sí, como dices tú, es sumamente importante. O sea, yo finalmente como que hago un mapa de acción y es como que a grandes rasgos, hablemos de Caperucita y el Lobo, pero finalmente la historia termina completamente desvirtuada porque los improvisadores tratan de generar nuevos canales y nuevas historias o contrapuntos con respecto a la historia principal y finalmente la experiencia que se lleva a la gente es algo que se crea en el momento, con claro, un marco, como dices, teórico, un mapa, pero finalmente es una experiencia única. Entonces, obviamente para nosotros los intérpretes es imposible replicarla. Entonces, es un regalo muy maravilloso el que podemos darle a la audiencia en ese momento de celebrar el presente tal cual es. Ahora, ahí se me aparecen dos preguntas, Orión, que una de ellas no la hemos comentado antes. Y lo primero tiene que ver con cómo no pierdes al público en el Claro. proceso. Porque uno de los problemas que tiene el jazz en Chile, que Claro. eso no es en todas partes, pero en Chile es esta idea de que el jazz es súper elitista. ¿No? Buen punto, Y de sí. que se requiere casi un máster en arte contemporáneo para poder Claro. sentarse a disfrutar. Porque si no, esta cuestión es demasiado extraña, es demasiado experimental, es demasiada gente haciendo solos de 20 minutos y uno se Claro. quedó afuera. Entonces, ¿cómo se hacen ustedes? Porque tú eres educador antes que cualquier cosa. Lo hemos conversado largamente. ¿Cómo haces tú para cuando compones y cuando diriges al ensamble sentir que la gente no se está quedando afuera? Es un punto súper importante y yo creo que el pensar en crear e improvisar en base a la audiencia en la que vas a estar es lo principal. O sea, por ejemplo, ahora yo voy a un viaje a Panamá y lo que trato de hacer es tomar ciertas obras de ellos o conexiones entre Chile y Panamá, como por ejemplo, uno de los cantos más importantes panameños fue escrito por Gabriela Mistral. Entonces es impresionante como que tú empiezas a buscar links y te das cuenta que hay muchos links con la audiencia, cosa que la audiencia de alguna forma no es que lo que vaya a escuchar ya lo has escuchado, pero como que uno pasa por ciertas como palabras o frases que son emblemáticas del lugar donde vas. Entonces, en este caso, claro, como si yo estuviese, no sé, en Estados Unidos y dijera I have a dream, que es súper importante para ellos, como yo tengo un sueño, la cita de Martin Luther King, en este caso nosotros lo hacemos de una forma parecida. Entonces, el Conservatorio de Santiago y los distintos proyectos como el Festival Chile Europa o el Festival de Jazz por la Paz, lo que hemos logrado es ir acrecentando esta audiencia. Y claro, en el último Festival Chile Jazz por la Paz tuvimos alrededor de 1.200 personas en el Seina. Entonces yo creo que de alguna forma se ha ido abrazando esto de ir a experimentar o escuchar algo que es súper nuevo, pero que lo que es importante, tanto como el compromiso de los artistas, es que las personas puedan sentir la música en ese momento como algo muy fresco, muy nuevo y que se van a sus casas con una energía muy bonita. Entonces yo creo que el concepto como de pensarlo como incluso una terapia, de llegar a un lugar y renovar tu energía, irte de vuelta a tu casa así como, wow, escuché algo que no sé si vuelvo a escuchar, es súper importante. Entonces yo creo que es por ahí donde nosotros hemos tratado como de integrar la importancia de la improvisación, no como la capacidad de
de demostrar lo que yo puedo tocar, sino que la capacidad de conectarme con la audiencia. Y creo que eso es lo que deberíamos apuntar como jazzistas. Bueno, y en esa línea era mi segunda pregunta, Sí, que lo hemos hablado antes y que a mí me gustó mucho de ese concierto que yo vi del ensamble, en donde tú decías, bueno, vamos a ver dónde llegamos. Aquí es claro. como amar la trama más que el desenlace, lo importante es el camino, no la meta. Entonces también la idea de que podemos llegar a un lugar inesperado que no necesariamente suene tan perfecto ni Claro. tan bonito, sino que la gracia es el proceso. Pero ¿cómo se siente eso cuando es tu bebé el que está ahí encima? No, es que en este caso yo creo que he tenido la bonita oportunidad de quizás haber trabajado quizás más que mis compañeros, entonces claro, en este caso el ensamble yo creo que era mucho más complejo para los integrantes que por primera vez estaban poniéndose en ese espacio, pero yo me acuerdo, claro, la primera vez que yo escribí una obra y la tocaron ya en Boston y era Zero Gravity y yo ni siquiera estaba tocando, o sea, yo estaba en la audiencia, yo claro, ahí como que, así, como que no escuchaba nada hasta que al final, así como en un minuto, hicieron un resumen musical tocando incluso algo como un ritmo como tonada cueca y ahí dije, ya, ahí estoy. Entonces como que finalmente, claro, yo estando en el escenario como que puedo tener un poquito más de control de qué es música con respecto a lo que yo escribí y qué tanto es improvisación, pero la idea es soltarlo, o sea, como dices tú en este caso, lo importante es el proceso por sobre el final, la meta. Estamos conversando con el pianista, compositor y director del Conservatorio de Santiago, Oriol León, quien además dirige el ensamble Por la Paz, que van a estar presentándose este 28 de septiembre a las 20 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile y estrenando esta composición Where You From, que además, ¿de dónde vienes? Es la pregunta que Claro. está instalado, ¿no? Y la media pregunta, porque es muy... Inmediatamente empieza migración. Y tú estudiaste en Estados Unidos, entonces Claro. conoces la experiencia migrante, ¿no? Pero la pregunta de dónde vienes es bastante más amplia en este momento. No, totalmente. O sea, de alguna forma, ese análisis también que, por ejemplo, yo tuve mucha fortuna de que mis padres, mi madre amaba Violeta y Víctor, entonces escuché mucho Violeta y Víctor cuando chico. Mi padre encantaba Mozart, entonces escuché Mozart así full. Y es heavy como, claro, llega un minuto de que también es parte de mi identidad como niño o adolescente hasta que me encuentro con el jazz y es una decisión de que yo tomo, ok, yo quiero sumar el jazz a esta como identidad. Entonces, tiene que ver con ese viaje que es no solamente como el espacio en donde creciste o donde vives, sino que qué decisiones has ido tomando, que muchas veces son decisiones también con respecto a gustos o cosas foráneas, pero que las haces parte de tu día. Entonces, finalmente, como dices tú, cuando uno se va a otro país se da cuenta muchas veces que como que tu casa eres tú mismo. Entonces, lo importante como de poder como querer ese espacio, de poder cuidar ese espacio y de hacerlo crecer, de alguna forma está súper conectado con este concepto de Where You From. Ahora, también va conectado con el proceso de Zero Gravity, ¿cierto? De esta idea de soltar y ver qué pasa Sí, acá y un poco de dejarse flotar. claro. Es bajo cierto contexto, efectivamente Sí, existe un marco teórico, existe en este caso también una lógica, una red de seguridad, diríamos, que va en dos líneas. Pienso yo para este concierto en particular, uno, tu composición, que al claro. mismo tiempo está bajo tu dirección, y también el nivel de quienes componen el ensamble. Claro, o sea, finalmente somos personas que estamos dedicados constantemente a estudiar, explorar, improvisar, o sea, todos los días yo diría que los músicos del ensamble están 2 o 3 horas ahí jugando a improvisar, más allá de todo el trabajo que tienen que hacer en sus vidas, están en ese espacio de crear, improvisar, desarrollar música, generar como conexión entre ellos y ellas, como que finalmente yo creo que la importancia de tener, claro, un grado de técnica musical que se ve en todas las áreas, finalmente, así como de poder como consagrar tu vida a eso, pero para llegar a un momento como el concierto y en el concierto explorar cosas que no sabías que podías hacer es sumamente importante. Bueno, les recordamos entonces que este jueves 28 de septiembre hay un nuevo encuentro del Ensamble por la Paz acá en Sala Máster. Y bueno, ya llevan, si esto partió en marzo, llevan 6 meses haciendo Sí, este sí, ejercicio. Y quería preguntarte, hablando de eso, ¿no? De los aprendizajes, claro. tanto tuyos como director y como líder de este proyecto, pero también como tú ves que a quienes componen el ensamble ha sido, porque es súper distinto y es muy raro en Chile decir que un ensamble, que estamos hablando 12 músicos, tiene una posibilidad de tocar en vivo frente al público y además transmitido por la radio Claro. una vez al mes. Claro, y además ir cambiando el repertorio todos los meses, porque es como ir a ver a un grupo de teatro y que todos los meses van cambiando las horas. Es impresionante la cantidad de tiempo que dedicamos para poder sacar adelante esa obra y poder mostrarla.
Nada, o sea, desde la audiencia, porque la primera vez me acuerdo que llegó una familia que nunca había visto jazz y de ahí en adelante ha venido a todos los conciertos. Y eso es maravilloso porque te das cuenta que finalmente también te conectas emocionalmente con ellos. Y claro, nosotros ahora cuando estábamos componiendo, ensayando y viendo cosas como musicales, pensábamos, oye, y esta chica, ¿cómo va a recibir la música? ¿Cómo la va a sentir? Finalmente, cómo ella va a conectarse con lo que estamos haciendo. Entonces es interesante como ver el proceso no solamente como de los músicos, sino que cómo la audiencia se va conectando con lo que vamos haciendo y se transforma finalmente como en una audiencia que empieza a querer este espacio como de exploración, de experimentación y que nuevamente tiene que ver con que ese momento es un momento muy bonito para la audiencia. Entonces como que finalmente uno cuando va a una manifestación de música o de jazz, puedes tener dos opciones. Uno, ir a cantar lo que ya la gente sabe que va a pasar, o ir a lo desconocido y tratar de alguna forma como de comprometerte con, ok, tengo una hora en donde no sé qué va a pasar, pero finalmente sé que las personas que están arriba del escenario van a entregar todo lo mejor de sí para que de alguna forma yo pueda llevarme una experiencia nueva en mi vida. Irrepetible, como tú Claro, decías totalmente. antes, es como, aunque en el futuro el Ensamble por la Paz pueda interpretar la suite de jazz Where You From, nunca va a ser exactamente la misma. Totalmente. Y para cerrar, hablamos conceptualmente Sí. de lo que es Where You From, pero ¿cómo suena? Uf, mira, suena, pensemos en poner en una coctelera a Erwin and Fire, que es una Ya. banda que a mí me encanta, o sea, el funk, el Funk, R&B, soul, claro. ¿ya? Además, Pero, September, estamos claro, perfectos. no, totalmente, September. Pero también incluir todo lo que tiene que ver con el ritmo de la cueca, como el como ese patrón tan tradicional que nos hace como movernos y que está conectada desde el norte de Chile hasta el sur, porque de alguna forma es un ritmo que más allá del tipo de canción, el folclore, pertenece mucho a nuestra sociedad. Entonces, como que de alguna forma, claro, mezclamos un poquito de ese ritmo de la violeta de la tonada, un poquito de Wind and Fire, un poquito de poesía también. Tenemos algunos versos ahí que escribieron los compañeros, compañeras. Y además de los 12 músicos, músicas, tenemos otros invitados. Invitamos a un tubista, una tuba, un instrumento súper potente para en vivo, un acordeón tradicional de la cueca. Entonces, vamos a ver como o vamos a escuchar una tradición que se conecta con tradiciones de distintas partes del mundo y que finalmente, lo que yo siempre planteo, el legado es volver a la raíz, o sea, África va a estar en algún minuto del concierto. Pero siempre, está en nosotros, menos mal. Totalmente, sí. Bueno, Oriol León, muchas gracias por Sí. venir a la radio. Oye, Antonella, solamente también avisar que el sábado vamos a estar en Isla Negra. Entonces, para la gente de la quinta región que nos quiere ir a ver también, vamos a estar el sábado 30 en Isla Negra en Las Coincidencias. Las coincidencias, mira. Sí. Las coincidencias pueden ir a ver entonces el sábado en Isla Negra al Ensamble por la Paz y antes acá en Sala Máster el jueves 28 de septiembre a las 20 horas y también lo pueden escuchar por el 102.5. Con ese dato nosotros cerramos el programa de hoy día y les deseamos un estupendo inicio de semana. Muchas gracias. Chau.